¿Quién llegó? Mirá, hablando Recuperando la soberanía de su programa. Ya casi, ¿no? Casi, Al Mirá final, casi. quién al vino, final, casi mirá al como- quién final. vino. Como Al final. Vos te imaginás, Pablo, quién llegó, ¿no? No, ¿quién llegó? ¿Qué haces, Hola, Pablo? Guillermo. ¿Cómo estás, querido amigo? Bueno, todo bien. Me alegro mucho. ¿Cómo Le estuvieron estaba ustedes? diciendo, Muy y bien. termino con esto y los dejo, estaba diciendo que cuando uno mira el conjunto de las propuestas de Milei es una cosa tan disparatada que es imposible de creer. Y no es que Milei se vaya, si Dios quiera que no lo pase, no es que Milei se vaya a dar de bruces, sino que puede poner al país de bruces, y eso realmente es lo más grave, ¿no? Claro. Estoy exactamente. Vos sabés que, Pablo, hubo una declaración de Milei a lo Salvador Allende, que dijo: cuando me rodeen los piqueteros la Casa Rosada, solamente me van a poder sacar muerto de ahí, ¿no? Ah, claro, así lo decía. Una declaración muy fuerte, no sé si lo escuchaste. Sí. Entonces, el tema, esta semana tuve una entrevista con un periodista destacado de esos de La Nación Más. Hicimos mención a esa declaración. Yo dije, mirá, Novaricio, el problema no va a ser si los piqueteros rodean la Casa Rosada y él piensa que van a entrar ahí, lo van a matar o alguna cosa. El problema de Milei va a ser cuando la realidad, que es muy superior a la teoría, le demuestre que la teoría que él piensa que es verdadera es falsa. Y ahí va a entrar en una crisis, porque hay muchachos que usan la teoría, Melconian, simplemente para justificar lo indefendible en función de sus intereses. Entonces dice, nosotros los economistas profesionales sabemos que las causalidades de la economía son estas. Bercea sabe que es mentira, pero en función de lo que factura y de sus clientes, él tiene que decir lo que dice. No es el caso de Milei. Yo he reflexionado bastante con él, antes de que fuera famoso, incluso en el 16, 17. Varias reuniones. Él alguna vez me fue a ver a la oficina que teníamos en Irigoyen y Perú. No sé si te acordás de esa oficina. Sí, vino. Claro. Sí, claro. Me acuerdo de que yo lo vi, además. Claro. En la oficina. Venía y debatíamos en términos de teoría económica. Y debatíamos bien, yo debatía desde el modelo austríaco, porque tanto él, vos y yo lo hemos estudiado a morir en las facultades. Lo que pasa que nosotros sabemos también que eso tiene una aplicabilidad más que limitada, poco tiene que ver con la realidad, y entonces después vos madurás y sabés cuál es el rol de la escuela austríaca en tu formación como economista. Milei esa etapa no la desarrolló, pero le parecía grato que debatiéramos dentro del modelo austríaco, no nos íbamos del modelo austríaco, o sea, debatíamos dentro de la teoría subjetiva del valor. Después hicimos algunos debates en televisión y ahí sí, confrontamos la teoría subjetiva con la teoría objetiva que ya hemos transitado hasta el cansancio. Entonces, ¿yo qué te digo? Mirá, es un muchacho que cree en el modelo austríaco. Hoy, en la declaración que hace después de la reunión con el fondo, dice, y vamos a tener una política monetaria que tienda a la destrucción del Banco Central. O sea, sigue pensando él, a pesar que está rodeado de los Chicago Boys, aunque ya no son tan muchachos como Carlos Rodríguez, Roque Fernández u otros muchachos que son todos del SEMA, que tiene que terminar con el Banco Central. Si hay alguien que no quiere terminar con el Banco Central, son los banqueros y sobre todo los argentinos, porque es el que le garantiza la tasa de ganancia. Claro, el rol del Banco Central es garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero, entre otras cosas, hoy, en este gobierno y en el gobierno anterior.
Así En es. nuestro gobierno no, porque la economía se hacía en el Ministerio de Economía, modelo de desarrollo se hacía en el Ministerio de Economía. Bueno, el Banco Central tiene esas características, ¿no? De defender la tasa de ganancia del sistema financiero, por lo tanto, si alguien no quiere que desaparezca, es el propio sistema financiero. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque ellos piensan que lo entornaron, la realidad indicaría que sí, pero hay que ver qué pasa en esa tensión entre la realidad y su pensamiento teórico cuando tenga la lapicera, ¿eh? Y ahí se empieza a producir una situación de ruptura, pero consigo mismo, cuando la realidad no se exprese en el marco teórico que tiene. Y eso va a pasar indefectiblemente. Y ahí va a tener un problema. Yo establezco un debate con todos aquellos que dicen que Milei es la ultraderecha, porque él es en realidad un anarcocapitalista, no es la extrema derecha. Y reivindica a Trump porque no tiene a quien reivindicar, reivindica a Meloni porque no entiende, o a la gente de Vox en España. No es porque sea eso, ¿no? Están totalmente equivocados. Trump terminó con la globalización, Meloni va a fracasar porque no se va de la Unión Europea. Si fuera de la Unión Europea sería una primer ministra. Y lo mismo le pasa a la gente de Vox, no son globalizadores, en todo caso son el nacionalismo de exclusión, pero no son la globalización. Y sobre todo Trump, que terminó con la globalización. Y Milei es un globalizador, es el ABC de los globalizadores. La escuela austríaca es el que le da sustento teórico desde la economía al consenso de Washington, que es el decálogo del donde vos decís es buen gobierno o mal gobierno, durante toda la globalización. Bien, eso no habla de la correcta inserción internacional de Milei, habla de la incorrecta, está desordenado. Bien, está más ordenado en el modelo austríaco. Cuando él intente aplicarlo, se va a dar de bruces con la realidad, pero no con los piqueteros, con los banqueros. Ahora, dicho esto y yendo a las elecciones, a nosotros o a mí especialmente, que soy el gran responsable, los votos no me han acompañado, esto es una realidad. No vamos a entrar, yo supongo, Pimpi, que vos ya habrás hecho análisis, ratifico el tuyo, de que obviamente hay muchísima desprolijidad, tanto en la provincia como en capital, mucho más en la provincia que en capital, y en todo el país hubo lugares donde la justicia no repartió las boletas, en otro lugar donde el correo no las repartió. En la provincia de Buenos Aires se robaron boletas, desaparecieron, no las pusieron, estaban en una bolsa anexa a la urna, entonces no las pusieron hasta que a las 10 de la mañana llegó algún fiscal y dijo, che, presidente, fíjate que tiene una bolsa de consorcio ahí que está lleno de boletas, ponela. Pero no hace a la elección. En esto tenemos que ser absolutamente honestos, sinceros, como somos siempre. Eso es un 2% de los votos que saca. ¿Hubiese pasado las PASO? Sí. Pero no cambia el análisis político. Nosotros necesitábamos cierto aluvión de votos que fue todo para Milei. El aluvión de votos fue todo, la bronca fue toda para Milei. Esa bronca dejó desordenado al oficialismo y dejó desordenado también a los radicales. Los radicales están en una confusión, perdió Morales, perdió Lustó, la línea nacional, la causa nacional de los radicales no sabía a quién votar, porque obviamente que no son neoliberales, tienen un lío en esto. Y tampoco van a votar a Patricia Bullrich. La que acompañó a Patricia Bullrich es el radicalismo perdedor de Mendoza, no son los ganadores, no es el tronco duro del radicalismo. O sea, el peronismo está en problemas, sea los que nos identificamos con el peronismo o sean aquellos que se dicen peronistas siendo socialdemócratas. Fue castigado, no alcanzó nuestra voz para decir son socialdemócratas. Y los votos no me acompañaron. Ahora, los votos dan autoridad, pero también da autoridad la coherencia. Y de alguna manera nosotros somos recipiendarios de esa coherencia. Y desde esa coherencia decimos que puede haber una opción, que es interesante si el peronismo convoca. No el gobierno, porque Massa no puede decir yo peronista convoco, nadie le va a creer. ¿Cuántos pueden hablar en nombre de Massa?
y hay muy pocos, creo que hay uno solo que puede hablar en nombre de Massa, o una, ¿no? Después todos los demás no son creíbles. Pero hay una opción si el peronismo convoca, y si convoca también a los espacios de izquierda, también de la teoría objetiva del valor, pero de izquierda, y a los radicales. Pero tiene que convocar el peronismo. Tiene que definir que hay un equipo de gobierno. Tiene que definir que hay hay un equipo en el Ministerio de Economía. No puede seguir Massa hablando de economía. No puede decir, el Fondo Monetario me pidió 100% de devaluación, porque en ese momento el tipo que aumentó el 30% de los precios dice, uy, me quedé corto. Si ya le pusiste el precio al dólar porque te lo está pidiendo el patrón de la vereda, pues si no, soy tan guapo que me resistí y entonces primero pidieron el 100, después el 60 y finalmente accedí en el 20. Y bueno, todo el mundo sabe ya que vas a acceder al 100. ¿Cómo te vas a resistir? Si te tienen con la billetera y vos estás desesperado porque te manden plata. Esa es una declaración, porque no tiene la gimnasia de la economía en la cabeza. Digamos, no lo tenés, es lo mismo que anunciar que vas a congelar los precios 15 días antes. Entonces te aumentaron todo. Son cosas que ninguno hace. Bueno, él ya le puso precio al dólar. Arrancá de 2.85, arrancá de donde quiera, el fondo te pidió 100, va a ser 100. Y todo el mundo sabe que va a ser 100, punto, no hay alternativa. Ahora, le puso precio al precio de los precios, por lo tanto ordenó todo el set de precios que están atrasados ahora, porque solo aumentaron el 25 o el 30. Entonces, el tipo que tiene los autos, que tiene la mercadería, que tiene el cloro que es un amigo, de hecho, el cloro para aguas argentinas, dice, mira qué gracioso. Todo lo que yo importo, todo lo que tengo, me quedé corto con este aumento, porque el ministro ya le puso precio al precio de los precios. No, lo que pasa es que lo dijo porque están hechos al blue y entonces lo quiso. Claro, al no ser un muchacho de la economía, entonces, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Armar un equipo económico, que el único que no tiene que estar es Moreno, después tienen que estar todos los economistas del peronismo. Hoy me llamó, no sé por qué, que le pareció bien el reportaje a Nielsen, ¿te acordás de Guillermo Nielsen? Claro, me mandó un mensaje de la República, donde él está, en Arabia. Che, qué bien que estuviste en ese reportaje, al fin. Bla, bla, bla. Bueno, tienen muchachos dentro del peronismo que tienen experiencia, tienen muchachos, tienen gente. Está Chaliú, que nos está escuchando ahora, que es de la generación de economistas que construyeron junto con Curia, junto con Carboneto, junto con Seti, sí, la teoría económica, pero no lo desaproveche. No es Moreno. Es Moreno coordinando la Comisión de Economía del Partido Justicialista, que tienen un montón de economistas ahí. No es Moreno. Olvídense, no es Moreno. No. Es el peronismo. Claro, y yo cuando alguna vez Pimpi fue a hablar con la gente de los cordobeses, le dije, mira, no es. Y Chaliú también, le dije, mire, no es Moreno, ya está. No hay un tema de la necesidad, ya estamos de vuelta. Sí, es colectivo, no claro, es entonces, pero si piensan mal, actúan peor. Entonces Massa no sabe economía. Entonces, como no sabe economía, dice cosas que no las puede decir. Aparte de devaluar y subir la tasa de interés, que es una recomendación que hizo el fondo y no pasó el filtro de los economistas peronistas, le pareció que Rubinstein, si le decía eso está bien, había que hacerlo, o McClure, había que hacerlo, y solo le faltó decir congelo los salarios y disuelvo la CGT o la intervengo. Y entonces era Martínez de Oz. Solo le faltó eso. Porque ¿qué es un ajuste estrictamente ortodoxo? Devalúo, subo la tasa de interés, congelo salario y para congelar salario y que no haya disputa en la calle, intervengo la CGT, que es lo que hacía, claro. Es lo que hacía. Total, algún dirigente sindical siempre te va a decir, bueno, está bien, yo los ayudo un poquito. Siempre pasa eso en la política, los radicales llenaban de funcionarios el gobierno de la dictadura y ahí están dando vueltas y desgarrándose la ropa, claro, con el tema de... Bueno, entonces, muchachos, sí, pero intervenían la CGT. Después aparecía el grupo de los 8, el grupo de los 25, pero de arranque, bueno, sobre 3 hicieron 2. Pero en realidad en la práctica hicieron las 3, porque recién te dice que la semana que viene, después de hablar con el fondo, es que va a ver si hace alguna compensación. Esa compensación está también equivocado, porque lo que van a hacer solo le pega a los formales.
no a los informales. Vos le aumentaste el pan y la carne al pueblo argentino y querés darle un bono o entrar en paritaria, y son los formales o son los jubilados, pero todos los informales, todos los cuentapropistas, todos los que están empujando el carro, a eso y no. las pymes, Y bueno, le digan, tienen bueno, que pagar un bono. bueno. Y si Mirá no qué pueden fácil. mirar y da vuelta al bolsillo Claro. y sí, ¿de dónde? Mirá qué fácil. O sea, Pero claro. le hacen pensar únicamente en la mía. Porque no hay nadie que le explique que en realidad, para que ganen plata los de arriba, tienen que empezar por abajo. Que es la política del peronismo. Nosotros no expropiamos nada, no nacionalizamos nada, no es necesario, muchachos. Ya el peronismo entendió que con los marcos regulatorios y con el principio de autoridad se ordenan las cosas. Si vos querés que gane plata Techín, tienen que empezar a ganando plata los talleres. Y también va a ganar plata Alvar. Los talleres de aluminio terminan ganando plata Alvar. Los talleres de acero terminan ganando plata Techín. Pero empezás abajo, porque si empezás arriba, capaz que nunca llega abajo. Es como cuando vos, ¿dónde maximizás el presupuesto? ¿Tirando plata en el centro o en la periferia? Tirando en la periferia, como dijo Mariotto hoy, que enseguida te va para el centro. Después tenés que volver a reordenar ese tema. Por eso la distribución del ingreso es tan importante y vos la tenés que permear y discutir y estar todo el tiempo metido adentro. Porque después, si no, la plata termina consolidándose en el mismo lugar que va, porque es la acumulación de capital. Pero eso no precisás ni estatizar ni nacionalizar. Lo que precisás es tener coherencia en las medidas que las tuvimos en la década ganada. Es pensar en términos peronistas. Exacto. Entonces hay economistas peronistas, le hago una lista de 20 ahora mismo, no hay ningún inconveniente, que son los que tienen que hablar de economía. Y con los radicales podés dar los órganos de control, como siempre les gusta, no vas a poner a trabajar a los radicales, dejá que trabajen los peronistas y que controlen los radicales. Tienen las universidades, tienen esto, tienen aquello. Bueno, muchachos, ahí está. Y la causa nacional que también hay, puede dar el buen combate. Si se entiende que convoca al peronismo, se pone en el medio de la historia y allana el camino con un plan de gobierno que explique estas cosas, que explique cuál va a ser la inserción internacional de la Argentina, cuál va a ser la política de defensa, cuál va a ser la política de seguridad, que explique cuál va a ser la política laboral, con los expertos que nosotros tenemos, que no están en el gobierno, muchachos, no están, porque no hay una doctrina peronista gobernando hoy, porque son socialdemócratas. Y el que no es socialdemócrata, como puede ser el caso de Massa, no tiene aptitud para hacer. No es que vos decís, mira, Massa es un neoliberal. No sabe lo que es esto. Es un abogado. ¿Qué puede saber? No tiene. Y se quedaron con un tema central. Por eso es importante que el peronismo aparezca en la escena. No hay quien debata con Milei. Chaliú, Milei no le va a aceptar un debate a Chaliú como no me lo aceptó a mí, ni a ningún economista del peronismo. Se lo va a aceptar a un abogado. Se lo va a aceptar a Cristina. ¿Qué puede saber Cristina de economía? Que la demanda agregada, que toda esa cosa que te llaman, nada. ¿Qué puede discutir Milei con Patricia Bullrich de economía? Se la pasa al cuarto. Y la discusión va a ser económica. Entonces tiene que aparecer el equipo. Y ahí aparece con un plan de gobierno. Hoy discutía esto con algunos dirigentes sindicales. Mirá, el plan de gobierno tiene que ser muy claro, porque a nosotros nos robaron el 20% del salario en 4 días. En 5 días, me decían. Nos robaron el 20% del salario. Claro. Bueno, tiene que estar muy claro. Y a los informales, y con los informales hay que resolver el tema de la comida. Hay que tomar medidas concretas de gestión, y por el otro lado hay que hacer un plan de gobierno y pedirle perdón al pueblo y decirle, bueno, hasta acá no fue un gobierno, fue lo que fue, bueno, listo. Ahora este va a ser el equipo y este va a ser el plan de gobierno del peronismo. Claro. Bien, ahí hay una posibilidad para ganar la elección muy difícil, pero al menos para no hacer un desbarranque. Hoy están abajo de la elección que sacó entre 5 y 7 puntos. Sí. Claro, pero fácil con lo que hicieron, ¿no? Aumentaron la pobreza de 52, 54 a 60, 62 con lo que hicieron con la comida. Entonces, tremendo. Lo que tienen que hacer, o tenemos que hacer, es tratar de tener una digna elección. Y después recemos mucho. Pero al menos tener una digna elección que te permita hacer unos bloques de diputados donde entren dirigentes sindicales. Oposición, claro, entra. Y esto es bien interesante. Es bien interesante como un primer puntapié. Pero claro, para eso hay que tener la humildad del caso
que convoque el peronismo al conjunto, hasta Schiaretti hay que convocar, después si quiere venir, pero hay que convocar, convocar a todos. Sobre todo a mí me parece que eso requiere salirse de la lógica, que es la misma que llevó a votar a Alberto Fernández hace 4 años, que es decir, no, paremos como sea vamos todo, no, más es lo único, hace lo que se puede y todo así, y ahí te vas hundiendo cada vez más, ¿viste? Te va tapando el agua, porque lo que está haciendo es miserable con su pueblo, claro. Porque buscan excusas, no, a Milei lo votaban los jóvenes. No, bueno, Milei fue la expresión de una falta de esperanza, de oportunidad de que todos estos sectores de la dirigencia, sean los Rodríguez Larreta, o sea, están en el gobierno, le vienen mezquinando desde hace demasiados años. Esto es lo que nos permite a nosotros decir, bueno, la causa nacional puede estar viva y podemos poner un punto una base donde vos decías, a partir de acá empezamos a construir. Mire, muchachos, ganar la elección hoy es muy difícil, sobre todo después que devaluaste, subiste la tasa de interés, hiciste el desastre que hiciste, ahora que le pusiste un valor al dólar, hiciste un lío bárbaro. Entonces, imagínate que todavía falta la segunda vuelta de la tarifa, todavía hay que llegar a octubre. Bueno, por eso, entonces todo esto, decir que se parece un plan Bonner, entonces te empiezas a sacar plata de los bancos, lo que vos pensás que está bien está horrible. ¿Nunca te pasó con un abogado que vos pensás que hace bien la cosa y viene el abogado y si te violaste esto, hiciste el libro, y decís, uy, yo pensé que estaba bien? Bueno, a él le pasa lo mismo, lo que le pasa con la economía, claro, si vos no dominás la disciplina, le pasan estas cosas. Pensó que era lindo, decir, mire cómo me la aguanté con el Fondo Monetario, lo bajé de 100 a 1/5 la devaluación. Bueno, ya le pusiste el precio al dólar, claro, al precio de los precios. Bueno, yo creo, igual no hay mucho tiempo para esto, ¿no? Pero una semana, 10 días podés tener para hacer una amplia convocatoria y armar los equipos, sobre todo la plataforma de gobierno, que no tiene nada que ver con la progresía, tiene que ver con el peronismo. No tiene nada que ver, Todo lo que hicieron no sirvió. Todo lo que hizo Alberto Fernández, y lo que hizo Macri no sirvió. Bueno, desde ahí hay que pararse y explicar qué puede servir. Si esto se hace, no digo que ganar la elección, de alguna manera le vas a poner un piso con la muchachada sabiendo que puede dar el buen combate. Por ahora el buen combate, aunque los votos no nos hayan acompañado, desde el punto de vista de la coherencia, lo dimos nosotros, como aquel que dijo, he dado el buen combate. Me están por matar, me estoy por morir, pero no perdí mi fe. No. Entonces nosotros tenemos la coherencia de decir lo que hicimos. Y humildemente sugerimos que quizás se le pueda evitar sufrimiento al pueblo o disminuirlo si hacemos alguna cosa, como esta que estamos diciendo. Bueno, le tocará a los gobernadores, a los intendentes, a los dirigentes sindicales, a los dirigentes religiosos, sociales, que se mancomunen para esta decisión. Si estamos bien, estaremos, y si no, hemos dicho, los convocamos a que tengan un correcto discernimiento. Que usted sabe, Kitia, que el discernimiento no es solo la decisión, sino es rezar para que el Espíritu Santo te ayude. Que cada uno rece como le parece. Gracias por el tiempo, Kitia, y bienvenida, bienvenida al programa. Usted se despide. Nos despedimos de todos los compañeros y compañeras hasta el próximo viernes. Del equipo de Radio Caput del Chino, le mandamos un beso grande a Noelia, a Fernando Molgaray, y a todos quienes repiten nuestro programa y nuestros oyentes. Y a los que nos acompañaron trabajando y fiscalizando Pero por supuesto, un fuerte abrazo. Todo ese esfuerzo extraordinario, porque hay fe, porque hay esperanza y porque no bajamos los brazos. Y a quienes siguen de pie y seguimos de pie, justamente porque no vamos a bajar los brazos. Hasta el viernes que viene, un fuerte abrazo peronista para todos.